Okay, good morning. Good morning. Okay, let's start our class today. The Buenos idea is días, that we teacher. are going to check what we saw in our previous class. It means last week. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Great, excellent. Let me admire some of your students, some of your friends. Okay. Okay, yes, well, let's do this. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. So this is, okay, this is English 10th. It means for 10th graders. And the thing is that we should, okay. I have still students entering my class. Well, let's remember what we did in our previous lesson. ¿Quién me recuerda qué vimos la semana pasada en el Google Classroom? Teacher, vimos lo que es el pasado simple y el perfecto y el futuro simple. Ok, vimos el presente simple también, el pasado simple. And the most important, the use of conditionals. Vimos el uso de los condicionales, que es un tema importante que vamos a ver en la clase de hoy. Ok, good. Ese video tutorial estuvo algo largo, más de 1 hora, pero es necesario abarcarlo porque hay que terminar esta guía. Good. So, let's continue with this. So, today, it is Tuesday, May 26, 2020. And the objective for this class is to review grammar tenses. El objetivo de la clase es ver algo de gramática, tal cual, continuando el video que vimos la clase anterior, es decir, la semana anterior. Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer durante la presentación, ¿ok? So, the simple present. ¿Para qué sirve el presente simple de los que vieron el material? Eso sirve para decir o algo que está sucediendo en el presente, una acción que está sucediendo en el presente continuamente. Okay, good, thank you. So the idea is that the simple present tense talk about routines or habits. El presente simple lo usamos para hablar de rutinas y hábitos. Este es un repaso porque esto se ve en sexto y séptimo. Y las rutinas o hábitos es pues lo que hacemos todos los días. Yo me levanto a las 8, como las imágenes que ustedes vieron de Garfield. I wake up at 8 in the morning, me levanto a las 8. I take a shower at 8:20, me baño a las 8:20, etcétera. Ese tipo de rutinas. Como ya tenemos claro cuál es el uso, porque cuando usted le hablan del presente simple no le están hablando del pasado ni del futuro, entonces ya tenemos claro el uso. Ahí lo que hay que admitir ahora es la gramática. Vamos a ver cómo nos va con esas reglas de la gramática. Habíamos dicho...
Habíamos visto que los verbos que terminan, como la imagen que tenemos aquí, en O, SS, SH, CH, X o la ES, se les va a agregar ES al final. Pero solo va a cambiar cuando sea él o ella. El pronombre él o ella en inglés es he or she. También con el pronombre it cuando se refiere a animal o cosa. Eso ya lo vimos en el video. Cuando los verbos terminan en consonante, es decir, la Y, precedida de una consonante como en este caso study, que es la D, y fly, que es la L, es decir, mire que el verbo termina en Y y está precedido de una consonante con study y en fly, entonces lo que debemos hacer allí es eliminar la Y y poner I latina ES. Va a traducir lo mismo. Solo los vamos a utilizar cuando sea él, ella o eso. Yo puedo decir, Paola estudia inglés. Paola studies English. Debe sonar la S. Andrea vuela a Miami. Andrea flies to Miami. Este tipo de cambios, cuando se le agrega ES, cuando se elimina la Y y se pone IS, solo van a ir en la oración afirmativa. En la oración afirmativa. En la oración negativa y en la pregunta no. Ya lo vimos en el video. En la forma negativa, mire que tenemos para I, you, we, they, yo, tú, ustedes, nosotros y ellos, vamos a utilizar don't. Para la tercera persona, que es he, she, it, él, ella o eso, vamos a utilizar el auxiliar doesn't. Ellos no traducen nada al español, pero nos muestran que hay una oración en presente simple negativa. Si yo digo I don't play, quiere decir yo no juego. He doesn't play, él no juega. Miren que el verbo en he no agrega la S. El verbo plays no lleva la S porque ya la forma negativa does not or doesn't ya lleva la S. En la forma interrogativa, lo único que hacemos es el auxiliar que aparece acá en la forma negativa, en el medio, en la forma interrogativa lo ponemos adelante de la oración o al comienzo de la oración. Obviamente, como es una interrogación, no le vamos a poner la negación. Es decir, usted no va a poner don't o doesn't. Es una pregunta, no es una negación. Es como en el español cuando la gente le pregunta a usted, ve, ¿no tenés un lapicero que me prestes? Ya la pregunta está mal formulada, porque si usted está diciendo no tenés, pues ya usted está contestando. Una pregunta correcta debería ser, ¿tenés un lapicero que me prestes? Lo mismo sucede en el inglés. Do I, you, we, they play? Does he, she, it play? Miren que es lo mismo. El auxiliar, luego el sujeto y el verbo tampoco se modifica. El verbo queda igual. Este era el ejercicio que ustedes tenían de tarea. Las tareas que les estoy dejando, o por lo menos la que les dejé la semana pasada en el tutorial, no son para calificar, sino para que ustedes practiquen. Hay algunos estudiantes que me han estado enviando cosas, pero yo digo, yo en el video o debe ser que no vieron el video completo, o no están entendiéndolo, aunque yo lo hago en inglés y en español, o algo está pasando, porque yo les digo, es práctica. Hay dos tipos de tarea, la tarea que se califica y la que no se califica. Estas son tareas que yo no estoy calificando, porque lo que no quiero es que después los estudiantes se estresen, otros profesores dejándoles un poco de tareas y exámenes y cosas locas, y entonces inglés se suma. Sí, para que practiquen. Lo vamos a mirar hoy cómo les fue. Si nos quedó mal, no hay problema. Si nos quedó bien, mejor. Pero si no lo hizo, ahí sí hay un problema. No un problema que yo pueda medir desde una nota, pero sí un problema desde la voluntad de cada uno, ¿ok?
Good. So let's have this. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue con este ejercicio. Let me find my file. Where is that? Okay. Entonces, este ejercicio estaba en la guía de inglés. Ya les voy a compartir la pantalla. ¿Ya ven mi pantalla de la guía de inglés? Sí, señor. Ok. Sí, teacher. Ok. Ah, sí, se me olvidó. Los niños de décimo, please remember that you cannot write on the board. Muy bien. No, please, don't do that. Ok, entonces, bueno, estoy buscando el ejercicio. Esta ya era la última parte de la guía porque ya habíamos resuelto la lectura. Ok. Entonces, este ejercicio es, dice, I go shopping, página 12 de la guía. ¿Alguno o alguna de ustedes resolvió el ejercicio? Sí, pero Sí, Entonces, la idea es, como les digo, intentar resolverlo. Si nos quedó mal, pues no hay problema. La idea es practicar. bueno. ¿Cómo quedaría la número 1, por ejemplo? Tenemos un verbo en paréntesis. Goe. Entonces, ¿cuándo dijimos que le agregábamos la E y la S a los Cuando verbos? está en tercera persona. Muy bien. ¿Y la tercera persona quién es? He, she y it. Excelente. La tercera persona es él o ella, pero como ahí dice I, es decir, yo, simple, el verbo va a quedar igual. El verbo no cambia. I go shopping. Así de simple. En la número 2 dice, we sometimes use a dictionary in class. ¿Cómo quedaría el verbo use? Así mismo. Queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque pues no está en tercera persona. Porque el sujeto no es ni él, ni ella, ni eso. Entonces el verbo queda igual. Así de fácil es el presente simple. La número 3 dice my friends. ¿Qué creen? ¿Cómo queda ese verbo ahí? Creo que ahí sí se le agrega la E y la S. Entonces ahí tenemos que identificar el sujeto. ¿Qué No, traduce my es friends? story. El sujeto es stay. Mi amigo. Pero está en plural, miren, my friends. Mis Entonces, como, amigos. muy bien, como Entonces, está en el sujeto plural, es they. amigos, el verbo queda igual. My friends study Italian at their school. ¿Listo? La número 4. Tenemos school y el verbo finish. ¿Cómo nos va a quedar ese verbo ahí? Finish. Se le agrega E y S. Muy bien. Como, ¿qué traduce school? Escuela. Colegio, escuela, ¿cierto? Como el Colegio. colegio y la escuela es una cosa, puede ser reemplazado por el pronombre it. It es tercera persona, por lo tanto, el verbo le agregamos es, finishes. Y miren que estas 4 oracioncitas solamente cambió la estructura del verbo cuando hablamos de él, ella o eso, en este caso el colegio. Pero en las demás el verbo quedó igual.
En la forma negativa, muy fácil. Aquí dice I study French. Recuerden que cuando tenemos yo, tú o ustedes, ellos o nosotros, vamos a utilizar el auxiliar do. Y cuando tenemos he, she, it, vamos a utilizar el auxiliar das. ¿Qué traducen? No traducen nada al español, pero nos muestran que hay una oración en presente simple. La primera oración dice I study French, yo estudio francés. Y la directriz me dice haga una oración negativa. Entonces, ¿cómo digo yo no estudio francés? I don't. Excellent. I don't study French. Es así de sencillo. Mire, ¿qué hice mejor dicho? Después de, entre el sujeto y el verbo, lo único que hago es poner la negación. Así de simple. Si usted quiere, le pone la comilla. O si quiere, simplemente los separa. I do not. Ambas formas son permitidas. La número 2. School finishes at 2 o'clock. El colegio termina a las 2 de la tarde. Dos. Entonces el sujeto es school. Oh, sorry. Dos. El auxiliar das. ¿Y qué me falta ahí? El not. La negación. Verbo. Y mire que el verbo en la oración afirmativa tiene esta E y esta S. Pero acá no lo va a llevar. ¿Quién me dice o quién me recuerda por qué no lo lleva? Porque ya el das tiene la S. Excelente. Porque el das ya tiene la S. Es decir, el verbo no cambia. So that was very easy, I guess. El número 3 lo mismo. You copy, you don't copy. We think, we don't think. Y luego pasamos a la forma interrogativa. Dice María, el verbo en paréntesis escuchar y este cognado verdadero que es music. Hay un signo de pregunta. Es decir, que al español es ¿María escucha música? ¿Qué es lo primero que debe ir acá? El das. O el do. Muy bien. En toda pregunta utilizamos do o das según sea el sujeto. Independiente del sujeto, siempre debe ir do y das. María es ella. ¿Qué auxiliar voy a poner con ella? Das. Das María. ¿Y el verbo? ¿Qué le pasa al verbo? Nada. Queda igual. El verbo queda igual, muy bien. El verbo queda igual. Does Maria listen to music? Ese tipo de ejercicios les pueden aparecer en el ICFES y es lo que llaman muchos cascaritas. Entonces uno dice, uy, no, pues si ya aparece el das, debe ser que el verbo cambia, ¿no? La número 3, dice my parents. ¿Qué traduce my parents? Mis padres. Mis padres. Mis padres es plural, por lo tanto, es do. Do my parents y el verbo queda igual. Siempre va a quedar igual el verbo. En la oración negativa y en la oración interrogativa, el verbo nunca va a cambiar. Es decir, escríbalo sin ningún miedo tal cual como aparece en paréntesis. Solamente va a cambiar en la forma afirmativa y solo cuando sea él, ella o eso. Porque incluso en los demás sujetos, mire que el verbo nunca cambió. Well, I think that is very easy to understand for this very first part of the class. Now, I am going to share my screen again. Let's go back to the presentation. Muy bien. Entonces, luego teníamos los condicionales tipo 0 y tipo 1. El condicional tipo 0 se usa para expresar situaciones que son ciertas o hechos científicos.
El condicional tipo 1 se usa para expresar situaciones reales o muy probables. Uno lee esto y uno no entiende. Entonces vamos a ver qué nos dice el texto. El condicional tipo 0 se utiliza cuando el tiempo al que nos referimos es ahora o siempre y la situación es real y posible. Este tipo de condicional suele emplearse para hablar de hechos generales y el tiempo verbal de ambas proposiciones es el presente simple. Cuando dice que el tiempo verbal de ambas proposiciones quiere decir que en una oración hay dos oraciones, o mejor, dos oraciones construyen una oración más grande. Por ejemplo, si yo le digo, si usted dice, si yo hago la tarea, esa sería una primera oración. Si yo hago la tarea en español. Tenemos el condicional si, luego el sujeto yo, luego el verbo hacer conjugado en el presente simple, si yo hago, y el complemento, la tarea. Pero si usted no termina esa oración en español, ¿cómo se va a escuchar? ¿Qué tal que usted hablando con sus amigos, usted dice, uy, hermano, si yo hago la tarea, y usted se queda en silencio y la gente va a decir, ve, te manqué, no terminó la idea, está como loco. Entonces, siempre en inglés y en español, cuando hablamos de condicionales, debemos poner una segunda oración para completar esa primera oración que dice if. If I do homework, si yo hago la tarea, coma, en los dos idiomas hay una coma, aprenderé, por ejemplo, o yo ganaré la materia. Entonces miremos esta proposición, la tercera, dice if you hit ice. El tercer ejemplo dice if you hit ice. Si tú calientas el hielo. ¿Quién me dice qué pasa si uno calienta el hielo? ¿Se derrite? Se Se derrite. derrite. Entonces mire que aquí dice if you hit ice y al frente dice it melts. Precisamente. Cuando ustedes dicen en español se derrite, esa palabrita se en español se está refiriendo al sujeto de la oración, que en la anterior oración era el hielo. Si tú calientas hielo, se derrite. Lo mismo en inglés. It reemplaza a hielo y pone el verbo melt, M-E-L-T. Derretir. ¿Quién me dice por qué le agregó la S? Ahí dice melts. Porque está el it. Muy bien, porque está el it y recuerden que en el condicional tipo 0 ambas oraciones van en presente simple. ¿Y qué es el presente simple? Lo que acabamos de ver en los 20 minutos anteriores de clase. Si tú calientas el hielo, él se derrite, es obvio. En ese tipo de cosas utilizamos el condicional tipo 0. Por ejemplo, miremos ahora la última oración. If it rains. If it rains. Si llueve. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería algo lógico, por ejemplo? Algo lógico. Cae agua, ¿no? Me mojo, ¿Qué es? por ejemplo. Se moja. Entonces, Cae agua. el condicional tipo 0, siempre dos cositas para que las tengan pendientes. Las dos oraciones van en presente simple y indica algo que es científico, que es cierto o que responde a la realidad. Miremos acá un par de ejemplos. El zero conditional o el condicional tipo 0 se usa en situaciones en las que si se cumple una condición siempre se da un mismo resultado. Entonces miremos la primera imagen. En la primera imagen tenemos una señora, un señor, y él está diciendo, no sé ustedes qué pueden entender por esa gráfica. ¿Qué ven en esa gráfica? ¿Qué entienden? Solo en las gráficas, sin leer. Lo está saludando. Ok, pero en la primera imagen, ¿y qué pasa en la segunda? Que ¿Tiene se cara está qué? quemando por el sol. Muy bien. Entonces, muy seguramente en la primera imagen la señora le ofreció este suntan, como un bloqueador solar, ¿cierto? Y él le dice que no. Y luego en la segunda imagen, ¿qué pasó? ¿Se arrepintió? Se quemó. Está quemado por el sol y está ahí con esa cara aburrida. Y entonces ahora sí miremos la oración. Mire que dice if. Ese if va a traducir sí. Luego tenemos el you, tú. Luego tenemos el verbo poner, put. Y la negación, don't.
If you don't put, si no te pones some cream, crema del sol o crema solar, coma, ¿qué le va a pasar? ¿Usted qué? Se va a quemar. Se quema. Tenemos el verbo burn. Get burned es quemarse. Entonces miren que esta oración es un condicional tipo 0 porque es obvio. Si usted se va a ir a parar 8 horas, 6 horas, el que entrena fútbol, la persona que vende bonais, los profesores cuando salimos a marchar, si uno se va a caminar 3, 4, 5, 8 horas bajo el sol, pues lo obvio es que se va a quemar. Incluso así no haya sol, así esté nublado, uno se quema. Es decir, esa es una situación cierta, científica. Usted no puede decir que usted salió a solearse y volvió más fresquito con la piel rejuvenecida. Entonces, ahí tenemos la traducción al español. Si no te pones crema solar, te quemas. Y teníamos presente simple en las dos oraciones. If you don't put, la primera está negativa y la segunda you get. Ahora miremos la segunda imagen. El señor le dice virus detected. Y bueno, en la segunda no sé qué cara tienen. Dice, if you get a virus. ¿Qué le dijo en la primera oración? If you get a virus. ¿Que se detectó un virus? Si tienes un virus, y mire que hay una coma, siempre que la primera oración lleve if, vamos a poner coma. If you get a virus, ahí hay una oración completa. Si tú consigues un virus, coma, call the IT specialist. Llama al técnico. Llama al técnico, él es el que le va a sacar el virus del computador. Muy bien. Los condicionales son oraciones compuestas por dos frases. El condicional tipo 0 tiene la siguiente estructura. If, seguido de un sujeto, seguido del presente simple, luego va una coma, y después de la coma va otra vez el sujeto, y seguido del presente simple. Se utiliza para expresar hechos que siempre son verdaderos, como leyes científicas, verdades generales. Por ejemplo, una verdad general. Si uno tiene relaciones sexuales sin protegerse, ¿qué podría ser un resultado? ¿Una enfermedad? Por Un ejemplo, embarazo. muy bien. Y si le va bien, se pega el susto de la vida, por lo menos. Depende, profe, depende. ¿Ves? ¿De qué depende? Depende porque, pues sí, depende del cuerpo de uno, ¿no? De la persona que haya tenido la relación. No, por eso. Pero si no se pega el susto, se le queda embarazo o tiene una enfermedad venérea. Eso es científico. Usted no puede decir, pues, que pasó distinto o que sucedería distinto. Una de esas tres le va pasando en la vida. Luego tenemos aquí otro ejemplo del condicional tipo 0. You get orange, obtienes color naranja, if you mix, si tú mezclas red and yellow, rojo y amarillo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí. Eso es un hecho científico. Sí. Usted no puede irse a decir ahora, por ejemplo, no, yo no le quiero al profesor de inglés, voy a ir al patio de mi casa y voy a mezclar rojo y amarillo y me va a dar morado. No. Científicamente le va a dar naranja. Entonces, ahí utilizamos el condicional tipo 0. O, por ejemplo, aquí dice, if I eat peanuts, I get ill. Si como maní, me enfermo. ¿Cuándo sucedería eso? Si la persona es alérgica. Alérgica al maní. Entonces dice, aunque enfermarse después de comer maní no es una verdad universal, para un determinado grupo de personas alérgicas es cierto que siempre que los coman provocará este mismo resultado. O si usted, por ejemplo, dice, if I eat rellena and milk, I get ill. Si como rellena con leche, me enfermo. Es lógico. A no ser que usted tenga un estómago muy duro. Pero no conozco el primero, ¿ok? Que rellena. Teacher, ¿de dónde sacó inventos? Pues uno ha tenido un novio, sí, es cierto, una novia, entonces uno ha vivido experiencias. Condicional tipo 1. Condicional tipo 1.
El condicional tipo 1 se emplea para referirse al presente o futuro cuando la situación es real. El condicional tipo 1 se refiere a una condición posible y su resultado probable. En estas oraciones, la cláusula if adopta el presente simple y la proposición principal el futuro simple. Esta todavía es más fácil. En la primera parte, es decir, la que lleva el if, vamos a utilizar presente simple. Y la segunda, simplemente le vamos a poner will, nada más. Si yo le digo en español, un ejemplo, algunos de ustedes que viajan en bus al colegio, y su mamá le dice, apúrate que te va a dejar el bus. Esa primera oración, apúrate, que es imperativo, o si no te apuras, sí, ahí está la condición, si no te apuras, coma, you will miss the bus, perderás el bus. Mire que aquí ya no decimos, si caliento el hielo, se derrite. Aquí ya estoy utilizando futuro. Si no se apura, perderá el bus. Si llueve hoy, como nos dice la última oración de este cuadro, if it rains today, si llueve hoy, you will get wet, te mojarás. ¿Ok? Let's see this. Entonces, condicional tipo 1 expresa una situación real o probable en el presente o futuro. Una situación probable. Téngalo en cuenta. Mientras el condicional tipo 0 nos habla de hechos científicos o de verdades generales, el condicional tipo 1 nos habla de situaciones probables. Y se construye como aparece en este cuadro de abajo. If más el presente simple y luego el futuro simple. Es decir, if, el sujeto que es Tom, el verbo estudiar y hard que significa con disciplina. Si Tom estudia con disciplina, luego la siguiente oración viene con will. He, que es él, para evitar reemplazar a Tom, will pass, ganará el examen o pasará el examen. Ahí tenemos la imagen. If you study hard, la primera oración está en presente simple. Si tú estudias con disciplina, coma, miren que ahí hay una coma, you will get good marks. Sacarás buenas notas. Miren que la segunda parte ya está en futuro. Tiene you will, el verbo get, que es obtener. Cuando lo traduzco al español, obtendrás o sacarás. Ahora miremos estas imágenes. If the weather is fine tomorrow, miren que en la primera oración tenemos if, luego tenemos el sujeto que es the weather, que traduce clima, el auxiliar que es is, y el complemento fine tomorrow. Si el clima está bien mañana, o como dice aquí, si mañana hace buen tiempo, hay una coma. El verbo go, que es ir, we, que traduce nosotros. Entonces, nosotros iremos a montar bicicleta. Your sister will go mad if you touch her things. Miren que en esta oración, a diferencia de las anteriores, la palabra if no está al comienzo de la oración. Pero eso no importa. La única diferencia es que en este tipo de oración no lleva coma. Your sister will go mad if you touch her things. Tu hermana se enfadará si tocas sus cosas. Es la misma construcción, presente, simple y futuro simple. La única diferencia es que no lleva coma. Siempre que usted vea un if al comienzo de la oración, va a llevar coma. Pero si el if no aparece al comienzo de la oración, no le ponga coma. Ese sí es un asunto de gramática que debemos estar atentos. Les voy a dar un minuto. ¿Qué van a hacer en este ejercicio? Tenemos 5 oraciones, 5 números y al frente en el cuadro B tenemos 5 opciones. A, B, C, D, E. Lo único que usted va a intentar hacer es unir. Ya hicieron la número 1. Dice, haven't got any money. De esa palabra, de esa oración, haven't got any money, ¿qué traduce? ¿Qué palabrita conocen de haven't got any money? Dinero. Muy bien. Y mire que dice haven't. ¿Y ese haven't cómo está?
Con un adverbio. Negando. Negando. Es decir, no tengo dinero. Y luego lo señala con la opción D que dice borrow some. El verbo borrow es prestar. Es decir, la número 1 dice no tengo dinero y la opción D dice préstame algo de dinero. Un minuto para que ustedes intenten unir la 2, la 3, la 4 y la 5 con las letras restantes. Recuerden que si nos queda mal no pasa nada. Muy bien, entonces la segunda dice car breaks down. ¿Qué traduciría? ¿Qué se les ocurre que puede traducir car breaks down? ¿Qué palabrita conocemos de esa? Carro. Carro, muy bien. Esa palabrita breaks es los frenos o que se dañó el carro, el verbo break. Entonces dice, número 2, el carro se dañó. ¿Con cuál la uniríamos? A, B, C, D o E. No sé. Sí. Con la C. Dice, llame por ayuda. Uno no podría, por ejemplo, decir, váyase a un picnic. Pues usted lo puede hacer, ¿cierto? Usted puede decir en español cualquier locura. Si la puerta de la casa se le cerró, vaya coma helado. Sí, pues obvio, pero no sería lógico. Entonces aquí lo que estamos intentando es responder a esa lógica. La número 3, a sunny day tomorrow. Dice el niño de los cohetes, por favor. Dice un día soleado mañana. ¿Con cuál lo uniríamos? Un día soleado mañana. Para un picnic. Muy bien. Esa sería la más lógica. Si hace un día soleado mañana, iremos a un picnic. La número 4, get hungry. ¿Quién la distingue? ¿Tener hambre? Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería esa? Tener hambre. Con la E. Make a sandwich. Y la última, go to London. Ay, no, dejen la payasada, rayando. Yes. Viendo boas ahí. En Neyer. Ir a Mano, Londres. yo soy Jason, que le gusta pena, pero que no me note tanto. La número 5, ir a Londres, go to Con la, London. con la B. Con la B. Con la Visitar el B. Palacio de Buckingham. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque ya me queda un minutico de clase. Vamos para la tarea. Mire que con estas, la oración número 1 que dice haven't got any money y borrow some, yo les hice esta pregunta. What will you do if you haven't got any money? ¿Qué harás si no tienes dinero? Lo que ustedes deben hacer es contestar esa pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está en el cuadro B. Es decir, yo les he dado oraciones sueltas y usted lo que debe hacer es construir una oración completa. Aquí les estoy dejando las preguntas. Oh, sorry. What will you do if you haven't got any money, etcétera. Recuerden que este video queda grabado y ustedes lo pueden consultar de nuevo en el Google Classroom. Allí les voy a dejar un material de tarea. Una tarea que no califico por ahora, pero que sí los invito a que la completen. And number 5, what will you do if you go to London? 5. To practice. The idea is that you have to follow the arrows and make sentences. La idea con este documento de PDF que solo tiene una página es que ustedes practiquen.
Dice, sigue las flechas y escribe oraciones como en el ejemplo. La primera oración va a ser esta que dice, Jack not hear his alarm clock. Ahí hay unas palabras, eso ni siquiera es una oración, son un grupito de palabras y luego hay una flechita que dice, he not wake up. Con base en estas dos oraciones es que vamos a construir una oración con if, como en el ejemplo. Miren que para construir una oración condicional tipo 1, voy a poner el if adelante, if. Recuerden que se construye con el presente simple, not, porque acá nos dice que Jack not hear his alarm clock en el globito verde. Entonces eso me indica que esa oración debe ser negativa. Si Jack no escucha su alarma, mire, if, presente simple, el sujeto, la negación does not y el verbo hear, escuchar, y el complemento his alarm. ¿Qué pasa si Jack no escucha la alarma? Pues seguimos la flechita y nos vamos al cuadro naranja que dice he not wake up. El verbo wake up es levantarse. Por lo tanto, después de la coma en la oración dice he will not wake up. ¿Sí ven? If Jack does not hear his alarm, si Jack no escucha su alarma, coma, he will not wake up. Él no se levantará. Luego, la siguiente oración que van a construir la deben empezar con esta oración que dice he not wake up. Todas estas oraciones son en condicional tipo 1, pero ojo, no se vaya a confundir. Recuerde que cuando la oración arranca con el if, la oración debe ser en presente simple. O sea que esta oración ya va a quedar como aparece acá en el taller. Mire que es el mismo cuadro, pero mire que acá ya no dice he will not wake up, sino que dice si él. Si usted quiere pone Jack, pero para evitar repetir Jack utilizo el pronombre he. Mire que utilizo la negación. ¿Por qué? Porque acá nos dice que es negativa. Y luego dice wake up. Él no se levanta. Entonces, si él no se levanta, if he does not wake up, coma, dice he will. Dice will, mire, dice will. Y esta flechita de not wake up nos lleva a este otro globito que dice he be late for his interview. Él llegará tarde a la entrevista. Entonces acá usted tiene que poner if he does not wake up, coma, he will be late for his interview. Entonces la idea es que hagan todas estas oraciones así. Todas estas oraciones así. La parte 1 y la parte 2, ¿ok? La parte 1 es con base en estas gráficas y la parte 2 se va a imaginar que es usted. Yo le estoy preguntando a usted. Dice, complete las oraciones. What would you do if? ¿Qué harías tú? Por ejemplo, la número 1, if I study hard, si estudio con disciplina. If I win $10,000, si me gano $10,000. If I go to Paris, si como mucha comida chatarra. If the quarantine continues, si la cuarentena continúa. Entonces ya cada uno desde su posición individual, personal, me va a decir qué haría en cada una de estas situaciones. Esa es la tarea entonces que queda del ejercicio de la clase que vimos el día de hoy. También les dejo esta, van con la situación de la columna. Ok, entonces este ejercicio también les queda de tarea. Van a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Columna A, columna B. Simplemente van a completar. Ok, that's it. Yes, no problem with that. Une las de acá con las de acá y luego escribe pregunta y respuesta como aparece en este ejemplo. Mire que la única diferencia en la pregunta es que va una WH, what. Y mire que la segunda parte que dice will you do, pues recuerde que acabamos de decir que el auxiliar va primero, will, luego el sujeto y el verbo.
What will you do if it is a warm day tomorrow? Mire que esa pregunta, what will you do? Todas las preguntas deben quedar así la primera parte, todas. What will you do? Ahí le estoy dando el chancuco, la copia. Todas las preguntas, las 5 preguntas, las 4 restantes porque la primera ya está hecha, van a empezar así. What will you do? Luego del if es que va a cambiar la cosa, porque aquí dice if it is a warm day tomorrow. Pero mire que acá está, en la número 1, a warm day tomorrow. Así le va a quedar resuelta la pregunta, diseñada. What will you do if it is a warm day tomorrow? Y la respuesta, como en el ejemplo nos están mostrando que la respuesta es la C, go to the beach, ir a la playa. Entonces mire, if it is a warm day tomorrow, mire que ahí sí volvemos a construir una oración afirmativa. Condicional tipo 1, si mañana es un día de verano, coma, I will go to the beach. I will go to the beach, iré a la playa. Deben completar entonces las restantes. Go to Paris, finish your homework, don't feel well, earn a lot of money. El siguiente ejercicio dice, what will they do if they win the lottery? ¿Qué harán ellos si ganan la lotería? Es la pregunta que le están haciendo en este ejercicio. Entonces, ¿a quién se la están haciendo? ¿A usted? Se la están haciendo a ustedes. Cada uno aquí va a responder individual. Es decir, ¿qué haría usted? Pablo, Andrés, Daniela, Juan, ¿qué haría cada uno? Mire que en el ejemplo, en la pregunta A, en el círculo A, el castillo verde, dice David, es decir, le dan el sujeto, slash, y le dan el verbo, buy a castle, comprar un castillo. Y entonces, ¿qué debe hacer con cada oración? Mire acá el ejemplo. If David wins the lottery, es decir, que todas las primeras partes del texto le van a quedar así. Pero en la número B va a ser Michael, en la C va a ser Andrew, en la D va a ser Helen, en la E va a ser Vanessa y en la F va a ser Laura. Solo cambia el sujeto, pero la pregunta va a ser la misma. What will they do if they win the lottery? Entonces, if David wins the lottery, mire que es presente simple. Como David es él, por eso el verbo ganar le agregamos la S. Todas las preguntas, todas las oraciones, las primeras partes que llevan el if le van a quedar igual. Si David gana la lotería, si Vanessa gana la lotería, si Laura gana la lotería, coma. Pero lo que va a cambiar es la segunda parte de la oración. Primero por el sujeto. En este caso, como es David, pusimos he. Siempre va a ir will. Y luego el verbo. En la gráfica A teníamos que el verbo era comprar un castillo. En la gráfica B dice donate money to charity. Donar dinero en caridad. Entonces, con base en esas gráficas, ustedes van a completar esas. ¿Ok? Eso, además, también está de tarea aquí, en este archivo PDF que les he compartido en el Google Classroom. Ese archivo PDF que les estoy mostrando aquí, tiene simplemente 2 ejercicios muy sencillos para completar. Bueno, la primera es esta primera tarea que ya habíamos visto. ¿Listo? Que ya explicamos en el cuadro anterior. Y la segunda le estoy preguntando a cada uno de ustedes. Complete the sentences. ¿Qué haría usted? Usted, nadie más sino usted. Mire que todas ya dicen yo. If I study hard, si estudio con disciplina. If I win $10,000, si me gano $10,000. If I go to Paris, si voy a París. If I eat too much junk food, si como mucha comida chatarra. If the quarantine continues, si la cuarentena continúa. ¿Qué haría? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría cada uno de ustedes? Entonces, si yo me gano $10,000, yo viajaré a París. Si yo voy a París, yo visitaré la Torre Eiffel. Es decir, lo que usted quiera, pero que se vea la estructura. Recuerden que como ya todos estos ejemplos que les di tienen presente simple, después de la coma va a ir futuro. I will buy a car. I will buy a house. I will travel to London. Entonces, esa es la tarea. Remember that if you have any questions, you can contact me to my email cesar.tenorio@cali.edu.co or write the comments on the comment box on the Google Classroom. So, thank you very much for attending this online lesson and goodbye.